nombre es Griselda Almada, soy licenciada en enfermería, me dedico al control de las infecciones hospitalarias y además soy magíster en investigación clínica. Le quiero presentar estas precauciones estándares, que es cómo cuidarnos durante la atención del paciente. Cuando atendemos al paciente, muchas veces estamos en riesgo de tener contacto con sangre o algún tipo de fluidos corporales que pueden transmitirnos algún tipo de enfermedad. Las precauciones estándares es lo que van a ayudar a evitar ese contagio, a evitar ese contacto y ayudar a nuestra salud. En la atención de los pacientes, los que les decía recién, tenemos el riesgo. Este riesgo también va a estar relacionado con el estado de ese paciente, con el estado fundamentalmente de su piel, de si además el paciente tiene algún tipo de enfermedad transmisible, y esto va a significar un riesgo para los miembros del equipo de salud, en particular aquellos miembros del equipo de salud que tengan lesionada la piel. Esto es lo que van a llegar las precauciones estándar a ayudarnos para prevenir ese contacto. ¿Pero qué son las precauciones estándar? Las precauciones estándar son un grupo de medidas orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y de los pacientes, y también de la comunidad, porque frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos o mecánicos, esas precauciones van a ayudar disminuyendo esos riesgos. Las precauciones estándar están relacionadas o son parte de las precauciones universales y también de aquellas medidas que se habían dictado en su momento, en los años 90 aproximadamente, en donde lo que se hacían era el aislamiento de las sustancias corporales. Hoy en día las precauciones estándar responden tanto a las precauciones universales por un lado, como al aislamiento de las sustancias corporales, focalizándose más en esto, en aislar las sustancias corporales, que es la parte riesgosa o la que va a ofrecer mayor riesgo en la atención del paciente. Las precauciones estándar están compuestas por medidas y por elementos. Dentro de las medidas nos podemos encontrar el lavado de manos, el cuidado de la ropa de cama y el cuidado de los elementos cortopunzantes, porque estos elementos cortopunzantes son los que van a dañar, los que van a provocar una puerta de entrada para los microorganismos que puedan estar presentes en las sustancias corporales. Y por otra parte, los elementos que se utilizan en las precauciones estándares y que refuerzan estas medidas son los guantes, los guantes no estériles generalmente se los llaman guantes de examinación, en otros lugares también se los conoce como manoplas, los barbijos o máscaras, el delantal o un camisolín impermeable que también es conocido como bata, y las antiparras. Todos estos elementos que acabo de mencionarles son los que van a ser utilizados y a ser más que nada recomendados ante el contacto confirmado o sospechado con sangre o fluidos corporales. Entre las enfermedades transmisibles, nosotros en control de infecciones nos manejamos recurriendo a lo que llamamos cadena epidemiológica. Existen tres pilares fundamentales en esta cadena epidemiológica. Entre ellos, el agente. El agente que produce esa enfermedad debemos conocer cómo se transmite. No todos los microorganismos se transmiten de la misma forma. Hay algunos que se transmiten por el contacto directo, otros que se transmiten por la inhalación de gotas grandes, otros que se transmiten por la inhalación de gotas pequeñas.
Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta en el momento de evaluar de qué forma se transmite la enfermedad que estamos sospechando o que conocemos. Y después, esto también es el modo de transmisión. El modo de transmisión, como les decía recién, es a través del contacto, es decir, yo toco a la persona y puedo transmitirle los gérmenes que están en mi piel a una herida que es una puerta de entrada, una herida abierta. Y el tercer pilar es el huésped susceptible. No todas las personas se van a enfermar. Se llama huésped susceptible por esta razón, porque tiene la capacidad o es susceptible de desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, si hay una persona que está vacunada contra hepatitis B y es muy raro que esa persona desarrolle hepatitis B porque dejó de ser un huésped susceptible si tiene la cantidad de anticuerpos necesario. Para todo esto, las precauciones estándar, como les comenté antes, recurren a los que se llaman los elementos barrera. Dentro de los elementos barrera podemos llegar a encontrar estas manoplas que son de nylon y que quizás están muy difundidas en el uso de la peluquería, pero la verdad que en el medio hospitalario, en la atención de un paciente, no está recomendado este tipo de elementos. Las gafas o las antiparras son otro de los elementos que van a ayudar, van a colaborar en la protección de la mucosa ocular. Hay algunos microorganismos, algunos virus que pueden ingresar a través de la mucosa ocular porque es una mucosa que absorbe, tiene una capacidad muy alta de absorción y pueden ingresar de esa forma al organismo. El otro elemento son las batas o camisolines, que lo que van a hacer es proteger nuestra ropa de ese contacto o proteger de que se manche con sangre o fluidos corporales, evitando así que también esa mancha o esa salpicadura atraviese esa tela y tome contacto con nuestra piel. El otro elemento es el barbijo común o de triple capa, que también es conocido como el barbijo quirúrgico, que esto lo vamos a utilizar, ya veremos, en algunos tipos de microorganismos. No todos pueden ser controlados con este tipo de barbijo. Los guantes de examinación. En la atención de los pacientes, cuando yo necesito establecer una barrera entre el paciente y mi piel, lo que voy a utilizar son guantes de examinación no estériles. No es necesario que sean estériles. Los guantes estériles se van a dejar solo para el momento en que yo necesite tomar contacto con una herida abierta o con una herida quirúrgica. Y después las máscaras N95 que tienen una filtración de aire y una filtración de partículas mucho más grande que los barbijos quirúrgicos o de triple capa. Estas máscaras filtran hasta el 99% de las partículas menores a 5 micras. ¿En qué momento vamos a utilizar los distintos elementos? Bueno, para poder evaluar cuándo aplicamos cada uno de esos elementos o de qué forma lo vamos a ir combinando, tenemos que tener en claro que las premisas de estos elementos es protegernos tanto a nosotros, proteger nuestra piel, proteger nuestra salud, como también cuidar al paciente. Dentro de las precauciones están las precauciones de contacto. Generalmente las precauciones de contacto se aplican cuando el paciente está colonizado o está infectado con gérmenes multiresistentes. Estos gérmenes multiresistentes pueden ser la KPC o la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, el Clostridium difficile, el Staphylococcus resistente a la meticilina
Y también esas precauciones de contacto se van a aplicar o se van a utilizar la combinación de los elementos en presencia de sangre visible y de fluidos corporales visibles. Y también ante la posibilidad de salpicaduras. Por ejemplo, cuando un profesional retira un drenaje, existe un alto riesgo de que al salir ese drenaje haya salpicaduras. Por eso es que vamos a utilizar en ese momento un par de gafas que protejan nuestra mucosa ocular. Pero si no, vamos a utilizar, lo primero que tenemos que hacer es la higiene de manos, siempre, nunca debe faltar la higiene de manos. Luego, colocarnos una bata para proteger nuestra ropa. Y finalmente colocarnos los guantes no estériles o guantes de examinación. En cuanto a las precauciones de gota, son aquellas que se aplican cuando se trata de enfermedades respiratorias, que son transmitidas por gotas grandes. ¿Cuáles son estas enfermedades respiratorias? Las más comunes son las que están dentro del grupo de la influenza. ¿Sí? Cualquiera de los virus de la influenza o parainfluenza están dentro de este grupo y se aplican las precauciones de gota. ¿Qué es lo que las medidas y los elementos que vamos a utilizar? En principio, no olvidar la higiene de manos. Luego, vamos a colocarnos una máscara o un barbijo quirúrgico y después podemos también utilizar gafas si es que el paciente está tosiendo mucho y vamos a estar a menos de 2 metros de distancia, 1,5 metros, 2 metros de distancia del paciente. Y lo otro que vamos a utilizar es los guantes o manoplas, guantes no estériles, en caso de que se observe secreciones nasales o secreciones bronquiales o tengamos que trabajar con algún elemento que estuvo en contacto con el sistema respiratorio del paciente. Podemos poner un recirculador de aire para que este recirculador disminuya la cantidad de partículas en el aire, la cantidad disminuya el inóculo y hacer un aire más seguro. Y también vamos a enseñar al paciente lo que conocemos como etiqueta de tos, es decir, cómo tiene que proteger al que está enfrente de él, usando ya sea pañuelos, usando el pliegue del codo, usando mascarillas, para evitar que cuando tosa o cuando estornude, las gotitas de flush lleguen al medio ambiente o llegue a la otra persona. Y el tercer grupo son las precauciones para aerosoles, también llamadas precauciones respiratorias en algunos lugares. Estas precauciones se aplican generalmente en pacientes que se sabe o se sospecha que tienen tuberculosis o tienen sarampión. ¿En qué consisten? En el uso de las máscaras N95, podemos utilizar gafas para proteger la mucosa ocular. Es muy recomendable el uso de los recirculadores o filtradores portátiles de aire. Como les comenté recién, es la idea de disminuir el inóculo de partículas o de micobacterias en el aire. Y también estas precauciones más la precaución de contacto se utilizan en la varicela, en los pacientes que tienen varicela. Esto es porque la varicela no solo se transmite a través de las gotitas en el aire, sino que las vesículas tienen un líquido que genera ante el contacto un riesgo de transmisión. Los elementos barrera tienen que estar ubicados preferentemente a la entrada de la habitación. Tienen que estar protegidos para evitar que esos elementos se contaminen. Y esta también es la razón por la cual no se los coloca dentro de la habitación, porque la manipulación puede contaminar
puede contaminarlos y aumentar el riesgo en la persona que ingresa después y los utiliza. Entonces, los elementos barrera, lo ideal es que estén en la puerta, ubicados y protegidos contra esa contaminación. Es importante conocer cómo se colocan y se retiran los elementos que les mencioné recién. Para la colocación de esos elementos hay que comenzar con la colocación de la bata o del camisolín. Luego vamos a colocarnos la máscara o los barbijos quirúrgicos. Una vez que esos barbijos están bien ubicados, bien colocados, y si necesitamos utilizar gafas, nos vamos a colocar las gafas y finalmente vamos a dejar para la colocación de los guantes o manoplas. Ahora, el retiro es exactamente los mismos pasos, pero desde el final hacia el principio de la colocación. Es decir, que vamos a empezar retirándonos los guantes, vamos a hacer higiene de manos, luego vamos a retirarnos la bata o el camisolín tomándolo desde los hombros, ¿sí? Y quitándolos en forma envolvente. Finalmente, nos higienizamos las manos, nos quitamos las gafas y, por último, nos quitamos la máscara o el barbijo quirúrgico, que lo desechamos en el lugar que está indicado. Entonces, las precauciones estándares son muy importantes. Son muy importantes porque ayudan no solo a protegernos nosotros, sino a cuidar al paciente. Pero muchas veces hay un uso que no es un uso racional. El uso correcto de cada uno de los elementos en el momento adecuado, en la forma correcta, va a ser un uso seguro. Y también esto va a ayudar a que no haya un costo excesivo en los elementos, en los insumos utilizados en el paciente, sino que se pueda establecer una buena proporción de costo-beneficio, es decir, que por más que eso sea un costo, sea una inversión, porque va a dar como beneficio, va a dar como resultado el beneficio del cuidado de la salud, no solo del paciente, sino de los integrantes del equipo de salud.